¿Qué sería entonces ser auténtico? En este caso, ser auténtico sería detenernos, cuestionarnos esa existencia, y cuando digo detenernos es literal, ¿eh? Hacer un alto en mi vida y decir, no con otras palabras si quieren, pero yo diría, ¿neta? ¿Neta, neta, esta es la que soy? ¿Solo soy esto? Y ahí rompes. Rompes lo sísifo o rompes esta existencia que se vuelve repetitiva, cansada, agobiante y sales de la masa, solo con esa pregunta y haciendo una pausa en tu existencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Podemos adentrarnos en la existencia auténtica, pero la existencia auténtica, aguas, no es una existencia permanente, ¿ok? Cuando decimos auténtico, ¿ok? En un sentido como mucho más coloquial, lo usamos como alguien original, decíamos hace un rato. Bueno, muchas veces esa persona puede seguir sin darse cuenta en lo inauténtico, en esta parte que está perdida. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden decir ustedes, porque me han dicho algunas veces, ay, la Fira, qué auténtica eres. Pero si ustedes van a un, no sé, a la escuela de filosofía y letras, seguro va a haber dos, tres, cuatro pelonas por ahí vestidas de negro, con la boca roja. ¿De veras soy auténtica? No creo. ¿Soy auténtica en el sentido a lo mejor estético de apariencia? No lo creo, porque seguramente va a haber muchas y muchos que se parecen a mí y ahí es donde seguimos perteneciendo. ¿Eso está mal? No. Eso quiere decir que tenemos un sentido de pertenencia y que de alguna manera nos vamos vinculando. Diría Heidegger, hacemos mundo todo el tiempo. Quiero salir de un mundo, quiero salir de un contexto, quiero salir de un grupillo y me voy a meter a otro grupillo. Pero, ¿de veras estoy siendo auténtico? ¿De veras estoy cuestionándome la existencia? No siempre. No, no siempre. Lo único que voy a hacer es conectarme con una secta, luego con otra, luego con otra, pero realmente no me estoy cuestionando. ¿Qué sería la autenticidad entonces? Entrar a una experiencia, a un sentimiento, dice Heidegger, de situación original. ¿Qué es ese sentimiento de situación original? Realmente habitarme en un estado de presencia, lo puedo decir de manera muy coloquial. ¿Qué es ese estado de presencia? Maravillarme de mi existencia porque me salgo de esa masa y me veo realmente en la desnudez, pero en la desnudez de existir. ¿Cómo logro eso? Eso no se logra de manera permanente. Eso se logra por atisbos, por momentos. Esto yo lo asocio mucho, aunque tiene sus diferencias, con algo que Abraham Maslow, este psicólogo, le llamaba la experiencia cumbre. Son estas experiencias que de pronto sales de todo, de todo este cansancio de la vida y de veras estás contigo y dices, wow, ¿qué es esto? Muchas personas, muchas mujeres dicen que esto se puede vivir, no sé, y nunca lo sabré porque decidí no tener hijos, cuando paren, por ejemplo, ¿no? Otras personas dicen que tiene que ver, por ejemplo, con un momento muy fuerte y que a veces es muy cercano a la muerte. Diría Carl Jasper, tiene que ver con una situación o circunstancia límite, algo que me va a llevar a decir, ¿qué es esto? O sea, a veces la vida desafortunadamente nos lleva a sacudirnos y entonces dice, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Pero ¿saben qué pasa? Que luego volvemos a conectarnos con este lado inauténtico, deshonesto, pero es parte de la existencia. Constantemente estamos habitándonos en los dos, pero el auténtico es instantáneo. Diríamos que es como si fuera la experiencia que te deja un haiku, estos poemas breves que te dejan así como atrapado, arrobado, ¿no? O es simplemente observar de manera profunda algo como, no sé, hablábamos hace poco sobre la náusea de Jean-Paul Sartre y decíamos cómo la náusea de la existencia tiene que ver con esto, hacer de lo cotidiano algo maravilloso, pero en este caso estamos hablando de que nosotros nos veamos como ese algo maravilloso donde no hay defecto, donde no hay error, donde somos perfectos, pero no desde la arrogancia. Nos habitamos constantemente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Entramos a esta existencia auténtica. Pero, ¿qué pasa? Nuevamente, la vida me atrapa, las preocupaciones, el trabajo, lo cotidiano, y regreso porque tengo que regresar. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no regreso igual, porque tuve este atisbo de mi existencia. Pero, ¿cómo puedo llegar a ese atisbo de mi existencia que se le puede llamar experiencia cumbre, como les dije, o momento de arrobamiento, o este instante de presencia en donde me sé que sé, en donde me saboreo, si le podemos decir así?
Bueno, eso tiene que ver con la idea que el mismo Heidegger llama escuchar el llamamiento. Detengámonos un poco ahí. Pero veamos, hablábamos hace rato de ese llamamiento. ¿Cómo podemos llegar entonces? Aquí entremos a las herramientas. ¿Cómo podemos lograr nosotros adentrarnos cada vez más? Si, por ejemplo, durante el día tenemos, ojalá, 3 momentos de autenticidad, de apropiamiento, estaría genial, es más, uno, pero a veces duran décadas y no ocurre, ¿no? Eh, el llamamiento se da porque es como una invitación a regresar a nosotros. Es un llamado. ¿Quién nos llama? ¿No? Diría el mismo Heidegger, la voz silenciosa de la conciencia. ¿Ok? ¿Qué es la voz silenciosa de la conciencia? Fíjense la paradoja. Voz y silenciosa. Escuchar el llamado de la voz silenciosa de la conciencia. ¿Qué sería eso? Dice el mismo Heidegger que no es una voz, no es como cuando me habla aquí digamos, mi diablito y mi angelito. No, 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 alejémonos de eso. En otros momentos ya lo hemos tratado así, pero hoy no. En este caso, es más una sacudida, una sensación, algo que no puedo ni siquiera articular en palabras, ¿ok? Algo inefable, algo que es imposible de decir, pero que lo siento, que yo sé que algo me está invitando a no sé qué. Bueno, por eso Heidegger utilizaba nuevas palabras, porque esas palabras no eran suficientes. Ese no sé qué, ajá, las palabras, dice el poeta Becerra, esas distancias de algo en ese gran verso, porque a veces no nos alcanza el lenguaje para expresar ese llamamiento. A eso se refiere Heidegger. Ese llamamiento es experimentar la existencia, es una incomodidad. Es decir, saber que algo me sucede, no sentirme tranquilo, no dormir, como decíamos hace rato. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando es que estoy sintiéndome incómodo, pero ¿saben qué es lo que ocurre después? Ay, no, no me quiero sentir así. Ah, con permiso, me tiro un clavado otra vez a la existencia deshonesta, a la inautenticidad. Y descanso, ay, qué a gusto. ¿Por qué? Porque el otro me estaba metiendo ruido. O de pronto siento ese llamado y digo, uy, algo está pasando. Es la voz de mi conciencia, la voz silenciosa de la conciencia, pero no, mejor me voy a la pari y dejo de escuchar eso. Mejor me duermo con mucho trabajo, mejor acallo esa voz que no tiene voz, pero ¿qué es? Bueno, es sacudir la estructura. Como decimos, se me mueve el piso, pero no me gusta que se me mueva el piso porque si se me mueve el piso me caigo. Y si me caigo, me angustio. Esa es la siguiente estrategia. Necesito angustiarme, pero no desde una angustia a la que comúnmente denominamos ansiedad. Ansiedad ahorita la vamos a dejar a un lado. Angustia. Esto que decía el mismo Kierkegaard, la angustia es el vértigo de la libertad. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que nosotros tenemos en esa angustia la libertad de poder elegir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una existencia inapropiada o en una existencia inauténtica, lo que ocurre es que los demás eligen por nosotros. Pero cuando yo me angustio, me siento en esa idea original de no saber quién soy. Y cuando no sé quién soy, puedo ser cualquier cosa. Esa es mi libertad. Pero necesito, al escuchar el llamado, al sentir eso, dejarme caer completamente para ser abrazada por esa existencia auténtica, apropiada y quedarme ahí. Pero luego, ¿qué ocurre? La existencia inauténtica me jala. ¿Cómo me jala? A través, por ejemplo, de las habladurías. ¿Qué son las habladurías en este caso? El chisme. A través de generar juicios y prejuicios de todo lo que hago. Me quedo pegado ahí hablando de los demás, menos de lo que realmente me corresponde, que es hablar de mí, para mí, sobre mí. Y me pierdo otra vez en todas las exigencias que tengo del día a día. Pero ojo, no quiero que se entienda con que eso es malo. No, solo que necesito tomar conciencia de que eso no es todo, de que tengo la posibilidad de que por momentos me puedo quedar en ese estado de presencia y de habitarme y de apropiarme y de saber que lo otro es un estado, por supuesto, para habitar el día a día, pero que yo en mi soledad puedo habitarme de otras formas. Por acá dice